Muy buenas. Hoy estamos iniciando, bueno, nuestro estudio de los evangelios. Vamos a llevar varias semanas, probablemente algunos meses, estudiando lo que son los evangelios. Los vamos a ver en conjunto. Es una manera de verlos en paralelo, desarrollando los temas que van a llevar. Y primeramente, pues vamos a hacerle lo que es la introducción para que estemos pues todos en el mismo nivel. Hay unas personas que van a saber perfectamente pues de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero otras, pues si usted es una de esas personas que están iniciando, no se preocupe. Tendremos al final, vamos a tener también un grupo de Zoom. Y en ese grupo de Zoom vamos a estar desarrollando las preguntas, los comentarios y cualquier aporte que usted tenga respecto al tema que se trate en este video. Así que cada vez vamos a tener esa posibilidad. Bien, vamos a darle gracias al Señor y pedirle que nos guíe y nos lleve por este estudio tan lindo de su Evangelio. Gracias, Señor, por esta linda enseñanza que traes y que todos podamos aprovecharla, Señor, que pueda ser de edificación para cada uno. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, pues para una introducción siempre tenemos que iniciar con alguna explicación. ¿Qué significa la palabra evangelio? Bueno, viene del latín y viene del griego, o sea que en las dos lenguas pues tenemos esta palabra evangelium o, ¿verdad? El origen latín evangelium y el origen griego evangelium. Probablemente se pronuncia diferente, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué significa? Se divide en dos vocablos, y que es bien, y noticia. Entonces vamos a tener mensajero, ¿verdad? O noticia, eh, aporta, trae algo. Entonces, cuando nosotros hablamos de evangelio, trae el mensaje, las buenas nuevas de Jesucristo. Eso es lo que nosotros tratamos de decir con esta palabra. Las buenas. Buenas quiere decir buenas noticias. Entonces, muchas veces decimos las buenas nuevas o el mensaje, también se puede decir el mensaje feliz, un mensaje que aporta, que trae una, una buena noticia. Simple, ¿verdad? Sencillo. Bien, la mayoría de los expertos consideran que estos cuatro evangelios fueron escritos más o menos aproximadamente después del año 60. Pongámoslo así, antes no. 65 al 100, o sea, en el primer siglo de nuestra era cristiana. Entonces, a partir de la muerte del Señor Jesucristo, más o menos año 33, y eso se tiene que decir así, más o menos, porque en realidad hubo un problema ahí de cálculo para saber la fecha digamos, del Señor, y entonces se tomó también unos datos no muy precisos, así que el Señor tiene que haber nacido antes de el año cero que le llamamos, o sea, en el -4. 4 años antes de la era cristiana. Pero eso no es el tema de hoy, así que vamos a decir que los expertos han tratado de decir que más o menos el Evangelio, lo que es el Nuevo Testamento, fue escrito más o menos años después de la muerte de Cristo Jesús y de su resurrección. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Todo esto lo vamos a desarrollar, disculpen, todo esto lo vamos a desarrollar cuando estemos ya en los evangelios, pero esto es como una introducción muy simple, muy por encimita, ¿verdad? Para tener una idea de cómo vamos a ir tratando esto. La buena noticia, ¿cuál es? Bueno, la buena noticia es que el Mesías, el enviado, el ungido, Emmanuel, ¿verdad? Dios en la tierra, Yeshua o Yehoshua, lo que es el Salvador, nos vino a enseñar y a cumplir la ley. Esos son los dos propósitos, ¿verdad?, que traía el Señor viniendo a la tierra. Enseñarnos a hacer el pacto con nosotros, derramar su sangre para poder dar la salvación a toda aquella persona que quiera creer, que pueda creer, y, o sea, por fe, y que lógicamente, una vez salvo, se santifique, o sea, santificado, ¿verdad? Para mantenernos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces no es solamente una cuestión de creer. Yo creo en Jesucristo. Bueno, el diablo cree en Jesucristo, dice la palabra, y tiembla, o sea, le tiene su respeto, pero no está convertido, no va a tener la salvación y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces,
¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que el Mesías, el ungido, que estaba escrito en todas las profecías, ¿verdad? Que hemos podido leer sobre el Salvador que venía. Teníamos también a Emmanuel, Dios en la tierra. Y bueno, todo esto venía a la tierra para el propósito divino. Pero por eso al final de su vida Jesús cuando muere dice, consumado es. ¿Qué significa? Ya lo hice, ya lo hemos, ¿verdad? Ya he hecho el plan de salvación, ya está en acción, ya no hay más que hacer. Esto es lo que significa, ya todo se hizo, todo está hecho. Juan 19, 28 al 30, pueden ustedes tenerlo, ¿verdad? A mano. Y dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. Luego vamos a ir explicando cuál es la intención del Evangelio de Juan. Por ahora, vean lo que dice aquí, una explicación. ¿Para qué dijo esto? Para que la escritura se cumpliese. Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Cuando decimos vinagre, no es el vinagre este que yo compro, ¿verdad? De vez en cuando para limpiar. No es un vinagre para echar a la ensalada que tiene un saborcito muy rico. Es un vino barato, es un vino aguado. Es parte de, ¿verdad? Del jugo de la uva o de lo que ellos seguramente lo hacían de la uva, pero es un vinagre malo, barato, que lo tenían por ahí, pero era para tomar. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, en algo que pueden ser un amarre de hierbas o algo para poder que se moje, ¿verdad? Un poco, y se lo acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Todo esto lo vamos a explicar en su tiempo, ¿verdad? Pero bueno, estoy tratando de llevarlos para que vean cómo es, por qué que el Señor dijo consumado es, porque eso es lo que Él venía a hacer. Él tenía un propósito para llegar a esta tierra y todo estaba escrito con referencia a este Mesías, a este Dios en la tierra. Un nuevo pacto realizado para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna en Él. Los evangelios no tratan de hacer una biografía de Jesús. Eso lo tenemos que tener claro y esto es muy importante que lo tengamos claro porque hay muchas personas, ¿verdad?, encargadas de tratar de echar abajo la fe de los cristianos con muchísimos argumentos de la Biblia está hecha de errores, han manipulado la Biblia, aquí hay un error, aquí hay otra, bueno, todo lo que ellos vayan a decir. Entonces, los evangelios, mínimo en este caso los evangelios, no tratan de hacer una biografía definida, determinada de Jesús, ni en estos escritos está toda la vida y hechos de Jesús, pero están las doctrinas. Hay doctrinas que el Señor Jesús nos explicó y lo necesario para que podamos vivir plenamente nuestro cristianismo. Juan 21, 25 es un ejemplo aquí. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Eso lo dijo Juan. Es lógico que ellos no andaban detrás del maestro escribiendo, como decir, voy a hacer mi biografía, ¿verdad? Entonces uno escribe en su diario todo lo que uno hace. Estos hombres estaban siguiendo al maestro, aprendiendo, pero estaban en un ambiente que ellos no sabían que tendrían que haber escrito muchísimas cosas, ¿verdad? Se recordaron después. Puede ser que hayan anotado una que otra vez, pero ellos estaban viviendo la palabra, estaban viviendo a la par de la palabra, viviendo con el Señor Jesús, o sea, viendo todos sus hechos, cómo vivía, su comportamiento, todo lo que él hacía, estaban así como, ¿verdad? Yo estaría en esa línea de ver quién es qué está haciendo, cómo es que el Señor los respalda, mira, hizo un milagro, ¿verdad? Y comentarios y todo lo que ellos fueron viendo. Pero no escribieron cada detalle. Ahora, eso es muy importante que lo entendamos
para poder combatir también las falsas doctrinas y las falsas herejías que pueden ir saliendo. Muchas personas hablan de que hay libros escritos que son ocultos, que son apócrifos y que hay que leer y que la tradición dice y que la tradición, ¿verdad?, nos ha dicho esto, esto y esto. Lo que no está en la Biblia es porque el Señor no ha considerado que debería estar ahí. Recuerden que quien inspira a estos hombres a escribir, ¿quién es? El Espíritu Santo. Para el Espíritu Santo lo que tenemos que ir es entendiendo la mentalidad de Cristo, sus pensamientos, sus enseñanzas, su ejemplo. Entonces, este evangelio, ¿verdad? Los evangelios que vamos a ir viendo, no tratan de llenar los espacios de cada minuto, de cada año, de cada vida, de cada... No, ellos van hablando lo que se debe aprender, lo necesario para nosotros. Entonces, claro está, ¿verdad? Yo puse aquí que esto no da pie para que busquemos fuera de la Biblia historias o tradiciones orales o en libros apócrifos. Es una costumbre de todo el tiempo, de toda la vida. Tanto los judíos tienen sus libros de tradiciones y los podemos leer, ¿verdad? Y no son interpretaciones bíblicas, hay interpretación para la ley, para la Torá, pero el resto de libros son las tradiciones que ellos pasan de voz en voz y que dan ejemplos y que nos cuentan lo que no está escrito, ¿verdad? Lo que ellos han oído de boca en boca de sus familiares y todo. Y tanto los católicos, por decir, los primeros cristianos empezaron, recuerden que en todo este tiempo de la historia de la doctrina, perdón, de la historia de la iglesia, pues han habido todo tipo de hombres. Entonces han ido metiéndose unos y otros y han comenzado a sacar historias y han comenzado a sacar libros y acuérdense de que un libro sirve para ser vendido. Entonces, ¿por qué yo escribo un libro y digo que este es el Evangelio de Tomás o de otra persona, de Magdalena o el Evangelio y empiezan a inventar? ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque así pueden tener discípulos, si es que ellos querían tener discípulos, o escribían para vender y vendían los libros, ¿verdad? Y hasta seguramente caros porque eran escondidos, ocultos, ¿verdad? Y estos son libros que son secretos y así la gente, ¿verdad? Les gusta mucho este tipo de literatura, pero esto no es lo que el Señor dio a conocer y no eran hombres inspirados por Dios, aunque pueden hablar sobre algunos pasajes bíblicos y usted dice, pero mire, aquí habla de Enoc, o aquí habla de Jesús, o aquí habla de este, o que hablen, pueden hablar, porque son personas que o bien conocen la palabra y la escribieron muchos años después o estuvieron por ahí viendo y quisieron ganar dinero. Acuérdense del mago, ¿verdad? Que también trataba de hacer cosas y quería ser parte de los discípulos y cosas que uno dice, pero ¿y por qué se mete la gente si no creen, si no tienen fe? ¿Por qué? Bueno, porque así vamos a encontrar en todas las congregaciones, en todos los grupos religiosos, personas que entran y salen, que no tienen el sentido, que no tienen la comunión con el Señor, que hablan de Dios, pero de boca, no de sentimientos, y que vienen muchas veces, aprovechan los grupos, ¿verdad? Para para tener amigos, para hacer algo, para conocer algo, para hablar después de conocer esto, van y repiten, hay de todo. Entonces tengamos mucho cuidado con todos estos libros que estén hablando sobre los evangelios, que este es nuestro tema, pero que no son bíblicos. Bastante material tenemos con los evangelios como para poder ir discerniendo, entendiendo, aplicando a nuestra vida lo que ahí está escrito. No necesitamos más. No necesitamos saber qué hizo el Señor Jesús cuando era niño, si jugó con unos pajaritos, con una paloma, si revivió a la paloma cuando se cayó del arbolito. No necesitamos nada de eso. Eso no, eso son ya, ¿verdad? Material que nos pueden confundir un poco y nos pueden llevar y alejarnos de una realidad. Entonces, estos libros
los cuales no nos pueden llenar la mente de relatos que no se pueden verificar y que la mayoría son de imaginación de su autor. Entonces, eso es una advertencia, ¿verdad? Para todos aquellos que pues les encanta hablar y estar hablando. ¿Viste? ¿Usted sabía que tal cosa? ¿Usted sabía que lo otro? A mí me dijeron que esto. ¿Por qué no se meten a entender la palabra que bastantes años cuesta ir pudiendo meterse, disfrutar y poderla llevar a otras personas en su sana doctrina? Los escritos de Mateo, Marco y Lucas, estos tres primeros, ¿verdad? Porque está el número 4 que sería Juan. Estos tres primeros se agruparon no porque se escribió uno primero que el otro o porque este tiene más que el otro, sino porque Mateo, Marco y Lucas escribieron según una misma óptica, según una misma visión. O sea, ellos se llaman evangelios sinópticos. Llevan el mismo interés, tratan los mismos temas más o menos y llevan una misma idea, ¿verdad? Una igual óptica o visión. En cambio, el Evangelio de Juan, lo que él hace es desde otra perspectiva, enfoca la vida de Jesús. Entonces Juan lleva algo muy diferente y por eso se han dividido y han dicho, estos son sinópticos y este es el Evangelio de Juan. Cuando alguien pregunta, ¿y por dónde empiezo? Yo siempre les digo, lean el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es precioso, está enfocado para que las personas sepan que el Señor es Dios, que todo lo que Él explica, ¿verdad? Desde el inicio es con la intención de que las personas puedan creer y tener fe. Entonces, los evangelios sinópticos concuerdan mucho en su lenguaje, no en el idioma. No es que están el mismo idioma, porque también Juan es el mismo, ¿verdad? No es el idioma. El lenguaje es las expresiones, las formas literarias, es un mismo lenguaje, están hablando más o menos en el mismo sentido. En el material también que contienen y en el orden de los acontecimientos lo van ubicando más o menos en el mismo orden y una misma estructura. Pero recuerden que no es cronológico. Lo que hacen es ordenar. Cuando uno ordena, no siempre tiene que ser de una misma manera. Yo puedo ordenar mis papeles en orden alfabético o los puedo ordenar en forma de cómo yo los quiero por temas o los puedo ordenar por otras razones, ¿verdad? Entonces, todo esto tenemos que saber que los evangelios no van en una línea cronológica. O sea, eso tenemos que saber porque cuando estemos explicándolos, vamos a ver que pareciera que fue antes, pareciera que fue después, en un evangelio o en el otro, y todo eso lo tenemos que ir analizando para que las personas puedan entender y no crean que hay un error o que hay contradicciones. Entonces, en un principio los discípulos comunicaron lo que habían visto y escuchado sobre Jesucristo. Y este mensaje se llevó a muchas regiones en diferentes idiomas de Asia Menor en forma oral. Entonces ellos llegaban y ¿verdad? Empezaban a predicar el Evangelio a diferentes países, diferentes lugares y en el idioma de ellos, de las personas que vivían ahí. Hasta que la comunidad cristiana sintió la necesidad de agrupar, de recopilar el material que había y por supuesto, ¿verdad? Este evangelio empezó a tener forma escrita. Entonces, para evitar que las alteraciones del mensaje, para evitar que otras personas dijeran algo diferente, que empezaran las herejías, que ya inmediatamente después de que el Señor Jesucristo murió y resucitó, empezaron también las herejías. No es que Él no resucitó así, no es que Él no vino en carne, no es que Él vino solo en espíritu, no es que, o sea, cualquier cosa era buena para meter, ¿verdad?, dentro de todo lo que se estaba hablando. Entonces los apóstoles decidieron que mejor era recopilar el material, ordenarlo y empezar a escribirlo. Imagínense lo que es escribir, o sea, manuscritos. Yo tengo el mío, pero para usted tenemos que ver quién va a escribir el otro. Entonces, hay personas que se dedicaban a escribir los evangelios. Por ejemplo,
a escribir cualquier cosa, ¿verdad? Pero entonces tenemos que saber que cada manuscrito llevaba su tiempo para escribir, que en aquel entonces no habían anteojos, que en aquel entonces la luz a veces no era buena, los papeles se podían mojar, cualquier cosa, no eran papeles como lo que tenemos ahora. Entonces, todo este transmitir la palabra, podemos estar contentos y felices de que durante estos 2000 y pico de años que ya llevan estos manuscritos dando vuelta, ¿verdad? Y se vuelven a escribir y se vuelven a escribir, y no solo los evangelios, sino las cartas, y anteriormente ya tenían el Antiguo Testamento, y vemos que los más antiguos de todos estos manuscritos, cuando aparecen uno dice, mira, es igualito a este que tengo aquí. Entonces, si hay un error, es en ortografía, un error en una palabrita, en un número, en nombres, cosas así pueden suceder. ¿Por qué? Porque fue de mano en mano. Y copiando, uno a veces puede pues equivocarse, puede olvidar una palabra, un número, algo, pero eso no quiere decir y no cambia el sentido de la enseñanza. Entonces, el espíritu de la enseñanza, lo que el Señor quiso que supiéramos, no hay ningún cambio. No hay ningún cambio en nada. Entonces, estos manuscritos, ¿verdad? Dicen que se fueron haciendo después de la persecución que hubo por Nerón. Y Nerón estuvo entre los años 64 y 68. En el año 68, esa es una parte de la historia que tenemos, ¿verdad? Jerusalén quemaron, votaron a los judíos, votaron a los cristianos, aquello era ¿verdad? Los romanos trataron, o sea, le echaron la culpa a los cristianos de haber incendiado y hicieron desastres, y de la revuelta, la revuelta también de los judíos que estaban ahí. Entonces, en esa dispersión que hubo, la salida, bueno, hubo matazón, pero al salir ya en estas épocas, ellos tenían que tener ya un material escrito, los fundamentos, tenían que tener ya algo para poder llevarlo a diferentes iglesias que ya se estaban dando en el Asia Menor y en África también, África del Norte. No hay consenso sobre cuál fue el primer evangelio, si el de Mateo o el de Marcos. El de Juan y el de Lucas se sabe que fue un poquito más adelante. Mateo y Juan conocieron a Jesús y le acompañaron en muchos de sus viajes y escucharon pues sus enseñanzas. Marco también fue compañero de Pedro en su ministerio, y y Lucas fue colaborador de Pablo. Entonces todo esto lo podemos leer entre las cartas, en el libro de los Hechos, que es muy interesante ver todo el acontecer de estos hombres que inspirados por Dios, que con esa fe que tenían, ¿verdad? Fueron pagando el precio de ir abriendo las sendas, de ir predicando, bueno, todo lo que ellos hacían porque estaban convencidos. Habían visto, habían oído, habían vivido, y ellos fueron los que pudieron contarnos a nosotros. Entonces, todo esto, ¿verdad? Escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Algunos piensan que uno copió del otro y porque se parecen, pero es que si la historia es la misma, pues por supuesto que no es que se copien. Pudieron haber dicho, mira, ¿te acordás de aquel hecho? ¿Cómo fue que Jesús hizo así o hizo acá? ¿Te acordás cuánta gente había? ¿O te acordás dónde fue cómo fue? Puede que hayan comentado. O sea, si yo me acuerdo de algo y yo sé que otros estuvieron ahí y somos amigos y estamos unidos, ¿qué hago? Verificar. Mira, Mateo, ¿cómo fue que pasó esto? Ok. Sí, entonces estamos de acuerdo. Entonces yo lo escribo en mi manera, a mi estilo. Él lo escribe a su estilo, pero estamos contando el mismo hecho. Otras veces tal vez no se comunicaron, o yo lo veo desde un punto de vista o el otro lo ve desde otro punto de vista, y cada uno escribió lo que ellos vieron o lo que les pareció o lo que así es como se dieron las cosas. Y bueno, yo conté 4.900 y usted contó ¿cuánto? 5.200.
Bueno, quién sabe quién tiene razón. Bueno, pero más o menos, ¿verdad? Éramos como entre 4.900 y 5.000. Bueno, sí, sí, más o menos. Ya está. Entonces, ahí es donde se meten las personas que quieren, ¿verdad? Los detractores que quieren venir a decir, sí, pero vea, este dice una cosa y este dice otra. Y usted le tiene que decir, ¿y qué? ¿Cambia algo en la doctrina? ¿Cambia algo? Son seres humanos escribiendo, pero ustedes dicen que lo inspiró el Espíritu Santo. Sí. ¿Y qué? ¿Acaso dijo, voy a hacer yo todo y que el hombre nada más mueva el brazo y escriba? No. El Señor nos permite hacer las cosas y muchas veces nos equivocamos y no lo hacemos como probablemente fuera la forma más perfecta, pero el Señor cuenta con esos detallitos. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene fe no va a andar con esos detallitos dudando. El que tiene fe encuentra que la palabra es una, que el mensaje es uno, que el vivir en santidad es uno, que pecado es pecado y no hay manera de cambiarlo. Entonces, esos detalles para nosotros, ni aunque nos hagan toda una conferencia, yo he estado escuchando conferencias de hombres que totalmente quieren probar que esto es una mentira y que esto es así. ¿Por qué? Porque no viven ellos su cristianismo, no hay cristianismo en ellos, no hay nada, no hay Dios. Entonces tratan de venir con pruebas y buscan libros y buscan historiadores. Bueno, cada uno lo suyo, ¿verdad? Algunos piensan entonces que se copiaron, pero ellos recopilaron los dichos de Jesús, así dicen ellos, ¿verdad? Los dichos, la manera de hablar, lo que él siempre decía, la forma en que lo decía. También recopilaron los milagros y todas las enseñanzas, ¿verdad?, que pudieron escuchar. Juan se enfocó más en la parte doctrinal de sus enseñanzas, sin tomar muy en cuenta los detalles de los acontecimientos. Por eso es que decimos, es que Juan es diferente. A Juan hay cosas que ni siquiera contó. No le parecía necesario. De por sí ya hay 3 que están escribiendo, entonces yo me dedico a otra parte. Yo me voy a dedicar a lo que a mí me está inspirando del Señor y voy a escribir en esta línea, en esta forma, y me parece que esto es lo mejor también para complementar a los otros 3. Entonces el Evangelio de Juan fue uno de los últimos. Además de los evangelios, el Espíritu Santo inspiró a otros hombres para que relataran otras partes de la historia, ¿verdad? Los primeros tiempos del cristianismo a través de sus discípulos y los apóstoles del Señor. Entonces, no solo inspiró a estos 4 que hablaron aquí, sino a todos los que están involucrados escribiendo la palabra de Dios, que tuvo su tiempo para escribirse, su tiempo para definir si eran inspirados y para poderlos escoger y poner ahí. No crean que todos fueron así como pase adelante y entre. El libro de Hebreos tardó bastante en darse cuenta si era inspirado, si lo ponían junto con el canon, ¿verdad? Si lo iban a poner dentro del Nuevo Testamento. Y así pasaron con varios libros que tuvieron que analizar bastante. ¿Qué más? No todos los relatos concuerdan con el orden de los hechos o se relatan exactamente lo mismo, pero enfocan desde su perspectiva lo que vieron o escucharon sobre un mismo acontecimiento o lo que ellos vivieron por aparte con el maestro. Por ejemplo, Marcos solo tiene 30 versículos únicos, ¿verdad? O sea, solo él los escribe, que no se encuentran ni en Lucas ni en Mateo. Y Juan tiene aproximadamente un 90% de su contenido que es diferente a los otros evangelistas. Juan no trata de relatar lo mismo, los mismos acontecimientos de sus compañeros, sino que muestra un interés especial porque las personas crean y entiendan que Jesús es Dios. Y ahí está la clave de todo. Jesús es Dios y ahí empiezan a dividirse grupos, ¿verdad? Sí es el Mesías, pero no es Dios. Sí es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Sí es Juan lo trata de enseñar de una manera muy clara y lo vamos a ver cuando estemos ahí. Así que en realidad vemos que los evangelios se complementan unas veces y otras se refuerzan en sus relatos similares, porque en realidad los evangelistas fueron testigos
unos oculares y otros testigos por investigación en el caso, ¿verdad?, de Lucas. En los evangelios sinópticos, el ministerio del Señor se localiza casi por completo en Galilea. Entonces, estos hombres, Mateo, Marcos y Lucas, trataron, ¿verdad?, todo el ministerio que él hizo en el norte, en Galilea. Mientras que Juan destaca la actividad en el sur, en Judea. Eso lo vamos a ir distinguiendo, ¿verdad? Y vamos a ver qué habla uno y dónde lo ubica y entonces el otro no habla de este caso, sino que habla del otro. Y va a ser muy interesante cuando tengamos todo esto para poder analizar estos evangelios. Mateo, Marcos y Lucas destacan las enseñanzas del reino de Dios, mientras que Juan casi ni lo menciona. Ciertos detalles históricos hacen una diferencia entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Por ejemplo, la purificación del templo. Según los sinópticos, fue al final de su ministerio, pero Juan lo ubica al principio de su ministerio. Entonces, como les decía al principio, esto no es cronológico, este lo recuerda que fue como al principio, este lo recuerda que fue al final, o este investiga y dice, no, esto fue al final, y el otro dice, no, pero es que, bueno, no importa, ya está escrito, ahí está. ¿Qué importa si fue antes o después? O sea, no es un hecho que sea de importancia. ¿Por qué? Porque no cambia nada. No va a cambiar, es una enseñanza, es una situación que se dio y eso lo vamos a ver como aparte, como algo que sucedió. Y los 4 proclamaron la resurrección del Señor. Y no solo ellos vieron al Señor resucitado, sino muchos más testigos lo vieron. Entre paréntesis, vamos a dar unos datos para que lo ubiquemos, ¿verdad? Estos evangelios. Y dice que, bueno, en el año 4 antes de Cristo, estaban los romanos, ¿verdad? Los romanos dividieron el territorio de lo que era Judea entre los judíos, perdón, entre los hijos de Herodes el Grande. Herodes el Grande muere y entonces vienen las divisiones con sus hijos. Arquelao, un hijo, gobernaba Judea, Idumea y Samaria. Entonces tenía Samaria al norte y Judea y Idumea al este. Antipas gobernaba Galilea y Perea y Felipe gobernó Iturea y Traconite. Entonces vamos a tener a Arquelao como un personaje que puede estar ahí. Arquelao estuvo, Herodes Arquelao, porque todos llevaban el título Herodes. Herodes es como la dinastía, la familia, no es un nombre, es un título. Y Herodes el Grande era ¿verdad? El que hizo más obras. Y ahora vienen estos hijos, Arquelao, 4 antes de Cristo hasta el 6 después de Cristo. Entonces vemos que algo sucede y va a cambiar también esto, ¿verdad? Por su mal gobierno dice que fue reemplazado por procuradores romanos. Antipas estuvo desde el año 4 antes de Cristo al 39 después de Cristo y Herodes Felipe del 4 antes de Cristo al 34. Entonces solamente el Arquelao fue el que estuvo que ser reemplazado. Poncio Pilato estuvo, ya esto es un procurador romano, del 26 después de Cristo al 36 después de Cristo. Entonces, ahí vemos que fue procurador de Judea, Idumea y Samaria. Entonces, tomó el cargo de esta región en la cual se movió el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y los apóstoles. Y para terminar, quisiera leerles algo que está en el libro de las Antigüedades de los Judíos, que es un libro que es un Josefo. Josefo es un hombre, digamos, judío, un historiador, pero él escribe sobre los hechos de Jesús también, esa época. Y ahí tiene, era mal visto por escribir cosas buenas de los cristianos y era mal visto porque era judío del lado de los cristianos, o sea, un conflicto. En su obra escrita en griego por el historiador judío Flavio Josefo en los años 93 y 94, él dijo: vivía por este tiempo un hombre sabio, si es que propiamente se le puede considerar hombre.
puesto que obraba maravillas, un maestro para quienes estuviesen dispuestos a recibir la verdad con alegría. Y atrajo a su lado a muchos, tanto de los judíos como de los gentiles. Era el Cristo. Y cuando Pilato, a instancias de nuestros principales jefes, lo condenó a ser crucificado, aquellos que desde el principio lo habían amado, lo abandonaron. Concuerda con los evangelios, ¿verdad? Porque él se les apareció vivo al tercer día, según predijeron los profetas de Dios. Esta y otras 10,000 semejantes. Fíjense las cantidades, ¿verdad? Como él sabe, él tiene una buena información, ¿verdad? Esta y otras 10,000 semejantes y admirables cosas referente a él. Entonces les traje esto para que vean que hay historiadores cristianos, por supuesto, pero este Josefo veía lo que estaba sucediendo y se inclinaba, ¿verdad?, a describir las cosas así como las estaba viendo o escuchando. No porque era judío iba a escribir todo al revés, ¿verdad? Y esto no fue así, esto no fue así. No, él escribió y bueno, hay algunas palabras aquí, un hombre sabio, obraba maravillas, un maestro, ¿qué más dice aquí? Atrajo a su lado a muchos, tanto de un lado como de otro, de los judíos, como de los gentiles. Era el Cristo. Así lo pone, era el Cristo, era el Mesías. Si lo estaba creyendo él o no, así lo escribió. Y cuando Pilato, ¿verdad?, lo condenó a ser crucificado, dice que lo abandonaron. Sus seguidores lo abandonaron, que son miedosos, tenían miedo porque podían morir también. Y así escribe, ¿verdad? Entonces quería terminar con esto para que ustedes vayan teniendo ya un poquito de información extra antes de iniciar la otra parte de lo que son ya la introducción a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a dejarlo aquí para que sean enseñanzas cortas. Y bueno, vamos a tener el tiempo para hacer el Zoom, ¿verdad? La reunión de Zoom y luego aprovechar. Luego viene otra enseñanza que vamos a tener, así que quiero que dejemos esto y podamos pues reflexionar un poquito. Si tienen preguntas, las anotan. Si tienen algún comentario que hacer, la pueden ir. Que sea una enseñanza viva, que sea dinámica. De eso trataremos que sea. Yo sé que los evangelios los hemos escuchado en la iglesia católica, en la iglesia evangélica. Todos hemos leído más o menos por ahí, ¿verdad? Pero le vamos a sacar el jugo. O sea, vamos a tratar de vivir mucho más profundamente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga y bueno, si alguno todavía no se ha arrepentido delante del Señor, si alguno de ustedes todavía no ha nacido de nuevo, ese es un momento en que usted puede pedir perdón al Señor, tratar de que usted pueda decirle al Señor su arrepentimiento, si es que usted está arrepentido, y dígale, Dios mío, perdona. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Estoy arrepentido o arrepentida. Te pido perdón, Señor, y que tu sangre preciosa me lave y haga de mí una nueva criatura y que tu Santo Espíritu pueda entrar en mí para poder, Señor, vivir plenamente tus enseñanzas y hacer un cambio en mi vida, agradándote en todo lo que haga. Gracias, Señor, por este momento, gracias por la oportunidad de poder entrar al reino tuyo aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hasta la próxima. Que Dios me los bendiga.